Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En este episodio conversamos con el fiscal de Rosario, Luis Eschapapietra, sobre los cambios que supone la implementación del juicio por jurados en Santa Fe. Eschapapietra sienta su posición sobre esta modalidad de juzgamiento, detalla los delitos donde se aplicará el sistema, las responsabilidades y medidas de seguridad para las personas sorteadas como jurados y los cambios procesales que implica para jueces, fiscales y abogados defensores el nuevo sistema. Estamos con Luis Eschapapietra, a quien le agradecemos que haya venido desde la redacción. Y como para empezar a conversar sobre el tema que nos convoca hoy es, a partir del 1 de octubre, en la ciudad de Rafaela, va a haber un cambio significativo que después se va a extender a todo el sistema judicial de la provincia de Santa Fe, que es el juicio por jurados. Eso es algo completamente nuevo para nuestra provincia. Entiendo que ya está aplicándose en distintas regiones, en Neuquén, en Mendoza, por ejemplo, y que ese cambio va a llegar recién el 1 de agosto a Rosario de 2025. Luis, ¿cuál es tu posición respecto al juicio por jurado? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Bueno, buenas tardes. Gracias, Ezequiel, por la invitación y a todo el equipo de la producción del podcast. A ver, la implementación del sistema de juicio por jurados en Santa Fe era una cuenta pendiente que tenía la provincia, que creo que, por suerte, se viene a saldar a partir de la sanción de la ley y de este programa de implementación progresivo que se definió en el marco también de la ley, y que va a implicar una puesta en vigencia de toda la estructura legal del sistema de juicio por jurados en Santa Fe en el lapso, como bien dijiste, de aproximadamente un año en la totalidad de la provincia. Digamos, yo claramente estoy a favor, pero más allá de a favor o en contra, creo que ese ya en Argentina y en la región probablemente sea un debate, bueno, que todavía haya que darlo, pero que en alguna medida vamos consolidando una opinión muy sólida sobre la importancia de la participación ciudadana en el sistema de justicia, particularmente ahora en el sistema de justicia penal. Esto, digamos, yo creo que mirándolo un poco de lejos, tu pregunta me hace acordar un poco a las preguntas que nos hacían al comienzo de la implementación de la reforma. ¿Estás a favor o en contra de la Aparte, oralidad? encima en el periodismo tenemos esa cosa tan binaria, Sí. que por ahí tiene matices, ¿no? No, y aparte, pero está muy bien, porque recuerdo mucho que yo también trabajé en la implementación del sistema penal en Santa Fe, del nuevo sistema penal, y también en aquel momento había debates así de esta naturaleza, digamos, sobre si estábamos a favor o en contra de la oralidad. Yo creo que desde un punto de vista, desde una mirada, y esto también para alejarlo un poco del discurso estrictamente jurídico, ¿no? Desde un punto de vista de un ciudadano preocupado por los problemas de la República, por los problemas de gobierno de la República, hoy ya no podemos seguir sosteniendo que un sistema, uno de los poderes del Estado, sea administrado y gobernado exclusivamente por una casta, como se Claro. le puede decir ahora, de abogados, que la verdad que, bueno, que durante mucho tiempo también, digamos, no es por nada, eh, los, los informes y las encuestas de opinión sobre cómo ha funcionado este sistema de justicia, no en Santa Fe, En toda la en Argentina Argentina, son negativas. critican muy fuerte. Entonces, me parece que, como digo, esta es una deuda que salda la provincia con la democracia, con la república, y ojalá que eso lo podamos entender desde el punto de vista, como digo, político, si se quiere, del valor político de esta institución,
que si uno lo ve en otros países de la región, incluso del mundo anglosajón, qué sé yo. Estamos muy acostumbrados a Estados Unidos, las películas de juicio, Claro. series de juicio. Pero fíjense que en muchos de estos lugares el jurado es una institución que ha sido fundadora de esas repúblicas que en algunos casos muchos admiran. Es decir, ustedes ven los orígenes de los estados de Estados Unidos y demás. El jurado tenía un protagonismo muy fuerte en aquellos orígenes constitutivos de la nación. Es decir, es una institución que Tocqueville, cuando escribió La democracia en América, que fue a mirar cómo funcionaban esos juicios, dijo, miren, esto es una institución que es mucho más que un lugar en donde se debaten dos posturas sobre los hechos que ocurrieron o que se imputan y demás. Acá hay una institución que sirve para que la ciudadanía comprenda el sistema judicial, la ciudadanía se sienta parte del servicio de justicia, participe en la toma de decisiones de alta relevancia de uno de los poderes del Estado. Es un constructor de ciudadanía, decía Tocqueville. Como digo, Es como una puesta en escena del Estado también funcionando en el que vos tomás un rol preponderante como jurado por el solo hecho de tener que estar en ese lugar decidiendo sobre la libertad o, no sé, o algún tipo de sanción para no ponerlo en esos términos de privación sobre una persona. sin dudas es una participación absolutamente activa, relevante, que requiere de un compromiso cívico muy alto de parte de las personas que participan y que empodera mucho a la ciudadanía en sus roles cívicos y en el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Porque esto de que tantas veces hemos dicho que es muy difícil construir una democracia sólida con una ciudadanía inactiva, expectante o pasiva, ¿no? Que solamente vota, Que digamos. solamente vota. Claro. Bueno, esto hay un filósofo político francés, Rosanvallon, que justamente está diciendo esto. No hay que poner el ojo sobre si realmente la ciudadanía está tan apática y no tiene ningún Sí, o tipo. tal vez no tiene espacios donde expresar Exactamente. esa participación. O no será que no tiene la posibilidad de participar y de actuar concretamente en las decisiones fuertes que hay que tomar en el gobierno de la República. Me parece que es una oportunidad muy buena y que además en la provincia de Santa Fe también estaban dadas todas a mi modo de ver, Claro. un montón de condiciones estructurales del proceso penal que tornan mucho más factible y necesaria la implementación del juicio por jurado, porque ya veníamos de una experiencia, creo yo, muy saludable en términos de el funcionamiento de los sistemas orales, con un litigio de parte de los profesionales en juicio con algún grado de solvencia y de buena, como digo, de buenas prácticas en ese sentido, obviamente con un montón de matices y cuestionamientos también, pero ya con un plafón muy interesante que entiendo hacen también que esa sea un valor agregado del proceso santafesino que le puede aportar a una buena implementación del sistema de jurados. Doctor, y en cuanto a los delitos que se van a juzgar a través de un juicio por jurados, ¿cuáles serían? Usted me parece que está dando ahí una idea de que va a ser solamente el fuero penal, pero me interesa que pueda describir aquellos que van a ser absorbidos por esta nueva forma de juzgamiento. Los delitos se seleccionaron en la ley. Esto difiere mucho en el país. De acuerdo a las provincias, Argentina tiene 10 provincias que ya están implementando sistemas de juicio por jurados y en el mundo también hay muchas distintas modalidades y experiencias. En algunos sistemas se han implementado sistemas de jurados por tipos de penas que se piden o por montos de pena que se piden. En otros casos, por ejemplo, perdón, porque le penas interrumpa. mayores a 15 Claro, años, juicio por jurado. ahí juicio por jurado. Sí, por ejemplo. Claro, porque es mucho tiempo lo que vos le vas a privar de la libertad a una persona si la encontrás culpable. En muchos estados norteamericanos, por ejemplo, me imagino los de pena de muerte. Siempre que hay pena de muerte es juicio por jurado, etc. Bueno, y así un montón de otras
de otras Delitos. modalidades. En Santa Fe la opción fue seleccionar tipologías delictivas. Fundamentalmente se eligieron tipos penales altamente significativos por la pena, concretamente los delitos vinculados a los hechos de homicidios que hayan sido agravados por alguna particularidad, calificados, perdón, por alguna particularidad que están expresamente previstas en el Código Penal, como pueden ser homicidios alevosos o parricidios, homicidios cometidos en el marco de el funcionamiento de personal De fuerzas de de fuerza de seguridad. seguridad. Bueno, estos son hechos altamente significativos. También atentados que tengan que ver con la integridad sexual, que tengan un resultado muy grave, hechos vinculados también con lo que podrían denominarse disputas en el marco de una de, de un no sé si enfrentamiento es la mejor palabra, pero en una disputa con personal de seguridad, donde Bien. esa ley se invoque condiciones vinculadas, relacionadas con la legítima defensa, también están incluidos. No recuerdo ahora exactamente la literalidad del texto. Bueno, pero son una serie de tipos penales. Lo que está bueno de eso, para que quede a todo el mundo Sí. claro, es que no es todos los juicios. No, son, diría yo, bastante pocos Bien, en relación a la cantidad de juicios orales que se claro. llevan a cabo. Es más, incluso dentro de los homicidios calificados, que son los que más casos hay, se excluyeron algunos de esos hechos por distintas razones que eran los que de algún modo también engrosaban mucho el número de homicidios. En principio yo creo que van a ser eh, acotados la cantidad de juicios, digo, en el total Ujú. de los juicios orales que se van a llevar a cabo, sin perjuicio que esto también obviamente que abre una discusión grande, ya teniendo una ley de esta naturaleza, en donde otras personas puedan eventualmente invocar que se haga un juicio por jurado, porque en otros casos también los hay, y esto ya pueda ya invocarse más allá de las delimitaciones que prevé la ley para otros casos en función de esgrimir esto como un derecho de las personas que van a ser juzgadas. Y ahí la persona que decide si eso se va a un juicio por jurado o no es el juez al que le Los toca jueces, resolver en ese momento. exactamente. ¿Cómo se prepara un juicio por jurado? Digamos, ¿qué cambia respecto al sistema actual para la fiscalía en este caso, que es la función que desempeñas vos? En general, yo te diría que para toda para la construcción de un caso de juicio por jurados, eh, lo que demanda mucho, digamos, la experiencia comparada, lo que ha mostrado, es que requiere una muy fuerte preparación de los casos, una construcción de la evidencia muy sólida y un manejo de la evidencia por parte de los litigantes, fiscales y defensores, muy grande, sobre todo porque la manera de presentarla en los juicios tiene algunas particularidades que la distinguen de los juicios ante jueces técnicos. Igualmente, como te digo, tampoco es que es otra forma absolutamente, pero sí requiere una preparación y una preocupación de parte de los litigantes de la presentación del caso muy fuerte. Yo diría que donde más, si lo tengo que decir de una palabra, donde más va a requerir de parte de los litigantes es de tener una planificación estratégica de qué quiero decir, cómo lo quiero decir y cómo voy a concentrarme en que lo que tengo para decir tenga una llegada fuerte a los miembros del panel, eh, como te digo, mucho más planificada y estratégica. A veces los abogados y entre abogados estamos mucho más acostumbrados a relatos bastante más extensos, mucho más densos en cuanto a la fundamentación jurídica de algunos posicionamientos. Bueno, acá va a haber que ser mucho más seleccionador y estratégico en la forma de presentar los casos. Es muy interesante porque lo que planteás en esto que estás contando es, primero, que es un animal completamente distinto al que vos, con el cual vos te venías manejando y se va a venir manejando el sistema. Y lo segundo, es una sensación que tengo yo escuchándote, es que también va a haber todo un trabajo ahí desde la puesta en escena y que se entienda bien, Sí.
por parte tanto del que defiende como del que acusa, porque hay una cuestión ahí también de, no solamente de la prueba que tiene que ser sólida, como vos explicás, sino también de convencer a ese otro que te está escuchando, que en este caso es el jurado. Sí. Digo, es una cuestión media... Mira, yo dos cosas sobre eso. Primero, hay una cuestión, que ahora voy sobre eso, una cuestión estrictamente del procedimiento, del procedimiento previo al juicio, a que se lleve a cabo la audiencia de juicio, Y que la cuestión técnica, requiere de digamos. algunas destrezas especiales que ahora te cuento, que tienen que ver con cómo preparar el juicio y cómo litigar la conformación del jurado. Perfecto. Pero además, yo creo que el juicio por jurado también nos pone adelante de nuestros ojos algunas cosas que nosotros preferíamos no ver o que pensábamos que en el mundo de los abogados eso no estaba en discusión. Esto que vos decís cuando usaste la palabra convencer, en muchos casos charlando y hablando con amigos, incluso no siempre abogados, hay la intuición de que, bueno, que los jurados son un poco más permeables, de ser de alguna manera convencidos Ujú. por hábiles interrogatorios Sí. o por cuestiones estéticas en las formas de Es que litigio. justamente la cuestión iba a que tal vez dejando de lado una capacidad técnica Mm. muy probada a través de cierta puesta en escena, Sí. uno podría dar vuelta un juicio, que por eso Mm. ahí va un poco Bien, por eso digo. ese interrogante. Mira, respecto de esto último, y no me quiero olvidar de lo anterior, Dale. respecto de esto último, en general yo te diría que la experiencia comparada que ha habido, y sobre esto es muy interesante el mundo anglosajón, no porque haya que copiar, Ujú. sino porque hay, y en Argentina de a poco se está trabajando mucho, hay muchísima experiencia empírica sobre esto. O sea, hay mediciones empíricas de cómo funcionan la ciudadanía participando en paneles de jurado de hace cientos de años. Lo estaba revisando ahora porque estoy escribiendo una ponencia y hay un informe muy interesante sobre los sesgos que atraviesan a todas las personas, jueces profesionales Ujú. y jurados, que es del año 60, en donde se entrevistaron a más de 2000 jueces en Estados Unidos. Quiere decir, hay muchísima información empírica sobre esto. La información empírica sobre esto, lo que nos informa, y en Argentina ya hay muchos trabajos, Neuquén es una provincia que ha trabajado mucho, es que en general lo que se ha estudiado mucho, qué pasa en la sala de deliberación. Es decir, cuando termina el juicio y los jurados pasan a deliberar. Es 12 hombres en como pugna, 12. no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué pasa en película esa esa, sala? eh? ¿Qué película? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y lo que se ha mostrado es que mucho que nos pese, digamos, mal que nos pese lo que pensábamos, los jurados fundamentalmente discuten y debaten la prueba. ¿Qué pasó en términos probatorios? O sea, no la puesta en escena del En mucho menor abogado. medida. En mucho menor medida, pues, o cuestiones aleatorias, Claro, o divagan sobre otros temas. entiendo, Es sí, decir, sí. la deliberación, y fíjate que ese es un momento que el juicio por jurado recupera muy fuertemente. La deliberación en los tribunales colegiados actuales prácticamente está desaparecida. Es decir, oye, ustedes lo ven en las noticias, hay muchos tribunales colegiados, desde las Cortes Supremas, pasando por los tribunales de apelación, son tribunales colegiados. Entre otras razones, esa colegiatura, es decir, son más de uno, son Ujú. 3 Que o 6. deliberan, Se justamente. supone que es para que entre ellos deliberen. Deliberen quiere decir que discutan, debatan entre ellos la Claro. prueba. Sí, sí, si Bueno, hay alguna duda, si... entre ellos debatan para llegar a algún tipo de consenso o disenso, pero que lleguen a una decisión. Eso, hoy, no es nuevo lo que digo, prácticamente ha desaparecido de los tribunales colegiados. El tribunal de jurado recupera muy fuertemente eso y pone a 12 personas, a 12 ciudadanos, que vieron el mismo juicio, que vieron la misma prueba, que entre ellos se pongan de acuerdo efectivamente si lo que dijo el fiscal, porque en materia penal lo que está en juego es lo que dijo el fiscal, se pudo probar o no se pudo probar con ese juicio. Eso tiene un contenido tiene una potencia epistémica, digamos, de conocimiento muy fuerte. Ujú. O sea, si 12 personas se pusieron de acuerdo y dijeron el auto era rojo, ¿qué mucho más no necesitamos? Sí, imagínate que nosotros para confirmar un dato necesitamos 3 fuentes. Bueno, Ya con eso estamos acá hay tranquilos. 12 personas que discutieron durante 2, 3, 5, 10 horas
si esto que dice el fiscal lo pudo probar o no. Quiero Doctor, decir, en eso es muy, muy, muy fuerte. ¿y para que un fallo sea válido, tiene que ser unánime o puede tener alguna discrepancia de alguno de los jurados Sí. e igualmente llegar a un veredicto a favor o en contra de la persona Sí. acusada en ese momento? Difiere también Por eso, en los Santa sistemas. Fe, lo que va a pasar en Santa Fe. En Santa Fe básicamente hay dos modelos. Un Ujú. modelo que requiere unanimidad Bien. y otro modelo que requiere mayorías. Imagino que para delitos que son muy graves o Por tiene que haber ejemplo, unanimidad. en muchos países es así. Bien. Entre nosotros, nuestra legislación lo que prevé que vamos a tener la exigencia de la unanimidad para ambas decisiones. Sí, para condenar, claro, o para decir para inocente. culpable o no culpable. Entiendo. En cualquiera de las dos opciones se requiere unanimidad. Eso, como te digo, refuerza la necesidad de la deliberación. Ujú. Porque si hemos de acuerdo 12 personas sobre si a esa persona se la declara culpable o no culpable. Y luego establece un mecanismo alternativo de mayorías, una mayoría muy calificada, cuando esa unanimidad no puede ser lograda mediante instancias de consulta, eventualmente incluso con el juez que coordina el juicio por jurado, porque esto es muy importante. Los jueces no es que pierden todo tipo de rol, tienen un rol muy importante en el juicio por jurado. Arbitra. No solamente arbitra, un Ajá. montón de funciones tiene. Bien. Puede haber una instancia allí de consulta con ese juez que va a estar a cargo de la conducción del juicio para eventualmente ver si se puede arribar a ese voto consistente con las mayorías que se requieran. Igualmente, la experiencia comparada en el mundo entero es que los casos que no llegan a veredictos, Ujú. se denominan jurados estancados, son muy pocos en el porcentaje total, 2-3% de casos en donde no se llega a un veredicto y eventualmente hay que hacer de nuevo un juicio y constituir otro jurado. Como digo, es muy excepcional eso. Históricamente está la idea de que hay una distancia muy grande entre los profesionales de la justicia y aquellos que son víctimas de un delito, de lo que sea, pero que van a buscar el servicio de justicia para una reparación. Lo escuchamos bastante, a veces la gente se queja, bueno, en fin, se imagina de lo que le estoy hablando. Ahora, este cambio que supone el juicio por jurados, ¿también supone un cambio en la relación entre el fiscal, las víctimas y los abogados, en este caso defensores de esa propia víctima, que pueden ser parte de la querella, entiendo bien? Ujú. Estoy hablando de Sí. cualquier cosa, Sí. me corrige. En fin, ¿va a cambiar que esa percepción de distancia entre justicia, fiscalía y abogados se va a cortar? ¿Va a ser igual? Yo creo que sí, claramente el rol de las partes el rol de los fiscales y defensores en cuanto a la necesidad de que los jurados identifiquen el caso con Claro, las te personas obliga. afectadas es muy importante. Ujú. Esto, de nuevo, es muy importante antes del juicio por jurado. Claro, la etapa preparatoria. No, digo, es muy importante ahora, con jueces profesionales. Perfecto. Yo todavía a veces hay que escuchar que hay en algún lugar fiscales que dicen que hay casos sin víctimas. Los casos, si un fiscal tiene un caso sin víctima, tendría que replantear seriamente si tiene un caso. Pero no, hay algunas. Las opiniones dogmáticas dan para todo. Pero digo, los fiscales, cuando vamos a presentar un caso a un juicio, cuando le mostramos a un juez que tiene que hacer lugar a lo que nosotros le estamos pidiendo, tenemos que, en mi modo de ver, hay que tener muy claro que hay valores que nosotros venimos a defender con ese caso, que es bueno que el juez los adquieras y los adquiere y lo haga propio. Es decir, nosotros tenemos que invitarlo al juez profesional, me refiero, Ujú. a que mire todo lo que va a pasar en el juicio, toda la prueba que va a pasar en el juicio, desde el lugar que nosotros queremos darle a esa prueba. Y esta es una enseñanza que la tenemos con la oralidad, con los jueces profesionales y con los jurados, obviamente que se torna mucho más potente y más significativa. Nosotros tenemos que mostrarle a los jurados que en nuestro caso es un caso que vale la pena que ellos lo asuman y lo miren como nosotros lo estamos haciendo. Obviamente, tener entonces a las víctimas que fueron
objeto de un hecho violento y que entonces vamos a hacer un juicio por jurado mostrando su caso, presentando un caso, Claro, declarando es un casi juicio, imposible que es no tengas, fundamental. claro, que es casi imposible que no tengas una relación de mayor cercanía Sin cuando duda, se juega tanto. sin duda, sin duda. Rosario tiene una situación de criminalidad que es muy particular en el escenario general de la República Argentina. En particular, los problemas que tenemos derivados de la violencia narcocriminal trae aparejado un montón de situaciones que son muy complejas, en las cuales vos, en tu rol como fiscal, has tenido que abordar en muchos casos sin que esa sea, digamos, el ámbito sobre el cual deberían operar los fiscales provinciales porque no tienen jurisdicción sobre delitos que son federales. Al margen de eso, lo que no podemos desconocer es esa situación de criminalidad. Criminalidad organizada, con bandas que operan en el territorio, que tienen una influencia bastante determinante sobre lo que sucede o deja de suceder en el ámbito del AMPA. Ahora bien, el juicio por jurado, tener personas que van a ser seleccionadas de entre la ciudadanía, ¿qué riesgos implica en relación a que hay algún tipo de miedo de que esa persona pueda ser cooptada por algún criminal para que cambie su posición en un juicio, amedrentamiento? ¿Cómo ustedes están evaluando esa cuestión alrededor de lo que va a significar que personas del común estén en ese lugar tan determinante que es de toma de decisión? Mira, este es un tema, es una pregunta que es muy recurrente en todos los Ujú. lugares donde se ha implementado el sistema de juicio por jurado. Rosario tiene sus particularidades que la han hecho, digamos, original, a lo menos en Argentina, ¿no? Pocas veces hemos visto una provincia una ciudad, en donde eh, los tribunales de justicia, domicilios particulares de jueces han sido baleados directamente. Exacto, sí. Con lo cual, digo porque tenemos que aprender, la historia sirve para aprender, para sacar provecho de eso. Es una pregunta que vos la haces en una provincia donde nos pasó todo esto. Esto no nos puede volver a pasar. Porque respecto de la justicia profesional a veces no nos hacemos esa pregunta. La primera También. pregunta que hay que hacer es, bueno, ¿cómo es que nos ha pasado esto? Y cuánto esto que vos mencionás impacta en la justicia profesional. ¿Por qué te digo esto? Porque el juicio por jurado tiene un montón de incentivos que justamente disminuyen estas condiciones de riesgo. Por ejemplo, un jurado ciudadano va una vez en su vida probablemente a un tribunal, está 3, 4, 10 horas, 2 días, 3 mañanas, se vuelve a su casa y nunca más tiene ningún tipo de contacto con el sistema de justicia. O sea, Eh, el que es elegido a como diferencia, jurado va a poder sí, actuar una sola una vez. vez. Ah, eso. A Bien. diferencia, bueno, puede salir sorteado de nuevo, pero Sí, pero sería muy y raro. aparte por los próximos 2 años no va a volver. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estudios en donde indican que es probable que 1/3 de la población norteamericana alguna vez participe en un juicio por jurado. Digo, cuando estudian la importancia del impacto en la ciudadanización, digamos, que tiene esa participación. Volviendo a esto que te decía, el jurado va a ir una vez y no va a volver, a diferencia del juez profesional que está todo el día yendo y viniendo a los tribunales de su vida, que se dedica a eso. En segundo lugar, esa es una de las presiones que puede tener, que es los factores externos de personas que cometan estos hechos delictivos. Yo te diría, hay un montón de comunidades en el mundo muchísimo más violentas que Argentina, que Rosario, que tienen juicio por jurado hace mucho tiempo. Los países anglosajones, por ejemplo, digamos, con índices de violencia muy, muy superiores a los rosarinos. En Estados Unidos hay muchas ciudades que tienen juicio por jurado sin ningún inconveniente. Con lo cual yo te diría, el problema de los riesgos y demás respecto a la justicia profesional ha sido muy alto. Y hasta aún, yo creo que en ese sentido, me parece que ir hacia un modelo de juicio por jurado, como te digo, ya son 12 personas que son ocasionales, que no son estables, que no participan del sistema judicial, que esporádicamente, muy esporádicamente van a concurrir
al sistema de justicia a tomar una decisión y se ausentan del sistema de justicia. Ya ahí hay muchas más dificultades para poder condicionar de alguna forma a esas personas. Agregado que yo te decía, hay muchas otras formas de presiones, condicionamientos, etcétera, que los tribunales profesionales pueden, pueden padecer. Sí. Presiones políticas, presiones institucionales de otra naturaleza, etcétera. Ahí la diferencia tal Cosas vez que sea... los jurados no. Eso No lo tienen entiendo, ningún tipo pero... de presión de esa naturaleza. Y eso es un valor agregado de nuevo del sistema de justicia muy grande. Sí, Pero tal vez ahí la diferencia, lo planteo yo en este caso, es usted como profesional del derecho y como profesional de la justicia, entra a su profesión sabiendo que pueden existir estos riesgos. No es me parece no es lo mismo hacer esa comparación con un albañil que se levanta todos los días para ir a trabajar y que de repente le toca ser sorteado como jurado para un juicio de alto perfil y lógicamente tiene miedos y resguardos sí. respecto a esa tarea. Tanto sea para ustedes de conseguir que ese jurado esté en su mejor versión para tomar una decisión, pero también de las dudas que puedan surgir de esta persona de participar como jurado. ¿El Estado ya tiene previsto, o la justicia tiene previsto, algún tipo de mecanismo para por lo menos atemperar que esto se pueda suceder y en caso de que suceda, responder de una forma que sea beneficiosa para la persona que sufre tal vez ese amedrentamiento o amenaza? Sí, bueno, ahí va sobre esto. En general, digo, cuando se implementan este tipo de leyes también, vienen acompañadas de un montón de programas de control, de aseguramiento de derechos, de asistencia a los jurados, no solamente incluso porque estén pasando por alguna situación de riesgo, a lo mejor traslados, etcétera, un montón de necesidades que los jurados van a pasar en ese tiempo, que el Estado va a tener que estar encima de ellos. Entre otras, obviamente garantizarles un desenvolvimiento como jurados en el ámbito de pleno ejercicio de su derecho a la seguridad. Sí, ¿no? pienso también hasta un certificado que te permita Ni faltar al hablar. trabajo. También, Digo, que son cosas mínimas, pero que todo uno... eso está hoy, de hecho, todo este proceso de implementación que está llevando a cabo la provincia, entre otras cosas, está previendo todas estas circunstancias. Bueno, ¿cómo vamos a asegurarnos que puedan venir por circuitos seguros, que no sean intimidados, etcétera? Todo esto es parte del trabajo que tiene que hacer el Estado sobre ello. Lo que digo que, y por último, para no olvidarme también, cuando un jurado hay una obligación cívica de participar, de jurado no es optativo, pero también es cierto que ahí puede haber alguna situación límite en la cual, por alguna circunstancia extrema, esa persona sienta realmente que no está en condiciones de formar parte de un panel de jurado porque tenga un temor o una inconveniencia especialmente atendible. No sé, imaginemos una víctima, un familiar de una víctima que le haya sucedido algo muy claro. Bueno, claramente esto lo puede plantear. Quiero decir, hay mucha flexibilidad en esto y el juez profesional que dirige y que está ocupado de la conformación de ese panel de jurado, obviamente va a querer que ese juicio se desenvuelva lo mejor posible. No va a querer tener allí un problema para administrar ese juicio por jurado. Entonces, a lo mejor hay muchos mecanismos para poder sustituir a ese jurado que, como digo, tiene un problema atendible, razonablemente esgrimible y no solamente, no, yo no voy porque no quiero ir. Muchas veces en las películas de juicio, sobre todo las norteamericanas, que son las que más a manos tenemos, hay una etapa previa en donde los abogados y la fiscalía se presentan frente a una serie de jurados y van eligiendo cuál quieren y cuál no. ¿Eso va a ser así también en la provincia de Santa Fe o va a ser otra forma en la que ustedes puedan elegir quienes consideran que están aptos para impartir justicia? Mira, y perdóname que sea un poquito, me extiendo un poquito en esta pregunta porque es muy importante. Vos habrás escuchado que nosotros tenemos derecho, los ciudadanos tienen derecho a una justicia imparcial, como eslogan. Sí, sí. A que eso quiere decir que el juez que va a decidir el caso no esté comprometido con alguno de los intereses en juego. Buena parte de esa idea viene del sistema de jurados. ¿En qué sentido? Los jurados
cuando se conforman los jurados, lo que en la idea originaria, lo que se pensó es que era necesario que las personas que vayan a juzgarnos, a juzgar los casos en donde una persona esté imputado de cometer un hecho delictivo en el marco de una comunidad, sean representativos de esa comunidad. Claro, está bien. Y nuestro juez imparcial es un juez que represente, de alguna forma, nuestro juez natural es el juez que de alguna forma represente esa comunidad. Cuando nosotros nos sacan de jueces de nuestra comunidad, nos alteran, nos violan nuestra garantía de juez natural, que es la imparcialidad es una parte de esa condición. Esto que vos mencionás es una audiencia que se hace a partir de una convicción, y es que no todos, no siempre una persona puede ser el mejor juez, el más imparcial, es decir, el que no esté comprometido con ningún interés en cualquier tipo de casos. Puede haber algunos casos para el cual esa persona observe el conflicto de una manera neutral y pueda decidir estrictamente en base a la prueba, pero puede haber otro caso en donde por situaciones personales, por vivencias de su historia, de su condición, no esté en condiciones de ver la prueba de forma absolutamente neutral y objetiva. Y entonces, para esa situación, ese juez no va a ser un juez imparcial. La audiencia que vos mencionás se llama de voir dire, es una expresión en latín, es una audiencia en donde van fiscales y defensores y el juez que va a dirigir el debate y se van a poner de acuerdo cuáles son las 12 personas más los 2, 3 o 4 suplentes que van a ir al juicio. Pero esa audiencia van más personas. En el Santa Fe van 36, si no recuerdo mal. De esas 36 personas van a ir al juicio las primeras 12, pero los abogados, fiscales y defensores van a poder hacerles preguntas a esas 12 para ver si ellos, de alguna forma, tienen algún sesgo o algún inconveniente previo que les impida participar de ese juicio de manera imparcial. Claro. Entonces, no sé, te pongo un caso pongamos un ejemplo así. de gatillo fácil. Claro. Entonces, dentro de esas 12 personas, hay un jurado que su papá es personal policial. Claro, ahí en ese caso Entonces, es muy difícil que él se separe de esa cultura que lo atraviesa desde que lo atraviesa chico. muy fuerte. Claro, lógico. ¿Cuánto le vamos a pedir? Aun cuando no sea el caso ni de su papá, obviamente, si es de su papá, obviamente no va a participar. Sí, obvio, lógico. Pero, o de su mamá, pero quiero decir, aun cuando fuera así, es un atravesamiento muy fuerte respecto de su percepción que probablemente permita que entonces no sea parte del panel de jurado y pueda ser apartado. Fíjate que esto no está presente en los jueces profesionales. Los jueces profesionales tienen una especie de aura de imparcialidad que por su condición de juez van a poder juzgar con una capacidad heurística, digamos... poder abstraerse inclusive de su propio entorno, de su propia historia. Y eso realmente es falso. Claro. Lo que pasa es que, bueno, lo que nosotros tenemos que... el sistema de juicio por jurado de eso lo asume enteramente. Dice, miren, hay casos en donde esta persona podrá ser imparcial y podrá juzgar el caso y casos en los que no. Uh-huh. Por eso se le otorga estas posibilidades a las partes de poder apartar, no seleccionar o deseleccionar, digamos, a las personas que puedan atravesar por esto. También sobre esto hay muchas películas y hay mucho show, digamos, que vemos en las series. Yo tengo que admitir que a los periodistas nos va a dar un material espectacular para trabajar las crónicas de los casos. Lo que yo he visto y he consultado con quiero frivolizarlo con muchos amigos, gente que trabaja en las provincias donde hay juicio por jurado, que esta es una audiencia que se hace con mucho cuidado, que a la gente se le escucha, que la verdad que en general es muy propensa a participar y hay buena predisposición, y cuando evidentemente hay algo que efectivamente va a condicionar mucho
ese juicio, bueno, Se tiene en cuenta. se tiene en cuenta. Además que hay posibilidades de que las partes recusen con causa y sin causa a algunos miembros del jurado. Todo esto, qué sé yo, en países, como digo, anglosajones, ha llevado a una tecnificación del litigio de la preparación de juicios por jurado muy grande. Hay estudios que se dedican solamente a trabajar en la selección de los jurados. Nosotros estamos realmente muy lejos de eso y, como digo, en muchos casos es más la idea de ficción que tenemos que lo que realmente ocurre. Y bueno, es algo bastante más simple, pero simple en cuanto a la forma en que ocurre, pero complejo en cuanto a los valores que resguarda esa audiencia. Ya entrando en el final del episodio y teniendo en cuenta de que si bien usted ha estudiado el juicio por jurado, se nota por cómo habla, digamos, pero para nosotros sigue siendo una abstracción en la provincia de Santa Fe, en particular en la ciudad de Rosario, que es donde nosotros nos manejamos. Ahora bien, ¿qué opiniones, qué evaluaciones tiene de parte de colegas suyos de la provincia de Buenos Aires, de Neuquén, de Mendoza, donde ya se viene implementando el sistema? ¿Cuáles son las cosas que ellos le han destacado de la aplicación del sistema con respecto a sus sistemas anteriores? Mira, respecto del mundo, primero yo diría que es muy importante que tengamos claro que esto es una apertura muy grande del sistema judicial hacia la ciudadanía. Y que es muy difícil pensar un modelo de justicia para una república sana sin pensar un modelo de convivencia entre ciudadanos y los operadores del sistema de justicia. El sistema de justicia ha sido históricamente durante mucho tiempo una corporación muy cerrada y muy poco permeable a las demandas de la ciudadanía. Con lo cual, el juicio por jurado pone allí un punto de inflexión muy fuerte, donde dicen, miren, el sistema de justicia lo construimos entre todos. Sí. Esto es una reforma para la ciudadanía, no solamente para los abogados, jueces, fiscales, defensores, es una reforma para la ciudadanía, en donde se le da la posibilidad de participar en el servicio de justicia. Con lo cual, cuando vos ves las encuestas y los informes que hay en otras provincias, lo primero que ves es que la ciudadanía está fortísimamente satisfecha y llamativamente optimista de las posibilidades de participar, de la vocación cívica que se ha visto en otras provincias, de cómo han desempeñado el rol en que les ha tocado cumplir como jurados es impresionante. Hay algunos videos ilustrativos en Neuquén que yo los invito a que los vean porque realmente es muy interesante ver de qué manera la gente ha recibido esa obligación. Esto que vos decías del albañil que le toca ir a participar del servicio de justicia, lo que, como decía Rosa Malón, cuando decíamos al comienzo, la ciudadanía quiere participar, quiere tomar parte, quiere poder, eh, construir estas decisiones en el marco de un sistema de justicia que también lo ve con preocupación, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido las experiencias y los informes que hay sobre esto son muy, muy elocuentes y muy buenos, muy positivos. Luego, respecto de jueces, fiscales y defensores, lo que yo he visto en muchos informes, primero, que los jueces se han dado cuenta, jueces y juezas se han dado cuenta que muy lejos de ser esto una pérdida de poder, muy por el contrario, el rol que tiene el juez y jueza en la conducción de un juicio por jurado requiere de un desarrollo de habilidades y destrezas muy grandes y una responsabilidad muy fuerte. El juez, ustedes saben, el jurado no sabe de leyes. Es más, si sabes de leyes, si sos abogado, es una circunstancia para estar apartado del panel de jurado. Porque podés estar condicionado Y por tu interpretación de la ley. Podés condicionar la deliberación, lo que hablamos al comienzo. Como el- queremos que los 12 jurados discutan mucho sobre la Claro. prueba, si tenemos un abogado, Lo podés manipular. va a manipular o va a concentrar las opiniones. Así un abogado o un sacerdote, por ejemplo. Sí, alguien que tenga Que tenga una ascendencia respecto de los Exacto. otros que les impida la discusión. Entonces, ya desde ese punto de vista nada apartado. Pero, en cambio, los jueces tienen un rol fundamental que es explicarle todo y acompañar al jurado en todo el proceso, desde esa audiencia en que se los elige hasta que se encierran
en la Es sala un de gran deliberación, desafío para el juez, ¿eh? acompañarlos en todo. Y Porque es bajar de un lugar de muy de mirarlo por arriba, que eso es el que hoy tiene, a tener que estar más en el llano. tal cual, acompañarlos, explicarle qué es lo que va a suceder ahora, para qué se hace esta audiencia, qué implica que los abogados digan tal o cual cosa. Por ejemplo, es muy habitual, los jueces le van a explicar a los jurados, miren, lo que digan los abogados no es prueba. Eso es una regla del jurado. Todo lo que van a escuchar de los abogados, usted no le puede servir para decir si es culpable o no culpable. Usted tiene que escuchar a los testigos, tiene que ver los documentos, escuchar los audios, si pasan intervenciones telefónicas, y eso es lo que ustedes tienen que valorar para decir si es culpable o no culpable. Lo que digan los abogados no es una prueba. Por ejemplo, estas son lo que se conocen instrucciones. Les tienen que explicar, miren, acá hay un policía que está alegando que disparó en cumplimiento del deber. El juez le tiene que explicar a los jurados qué quiere decir ¿Qué situación es en ¿Qué es cumplimiento del cumplimiento del deber? Y esa explicación no es una explicación que la va a leer en un libro, o si quiere, obviamente, Sí, sí. allí viene saber derecho. Esa explicación la va a construir entre fiscal y defensor para ese caso. Por ejemplo, una señora que mató a su pareja alegando una situación de violencia de género y esgrimiendo legítima defensa, bueno, fiscal y defensor van a tener que poder explicarle al jurado qué es legítima defensa. Claro. La agresión, la inminencia de la agresión. O sea, Sí, inclusive si dispara una vez, si dispara varias bueno, veces. eso hay que explicárselo al jurado y decirle, miren, esto es legítima defensa, Claro. esto no es legítima defensa. Esa discusión, eso es lo que se llama instrucciones al jurado. Eso lo hacen los jueces también. Y así un montón de otras cosas que tienen que ver con las reglas jurídicas que organizan el juicio. El rol del juez profesional es un rol muy importante y preponderante. Como te digo, en estos lugares, en general lo que ha habido siempre son relatos y experiencias muy satisfactorias de parte de los jueces que ven en el desenvolvimiento del jurado una institución que asume con mucha responsabilidad la determinación de los hechos del caso. Bueno, después tendremos que ir nosotros también construyendo nuestra experiencia, pero no me cabe duda que la Constitución argentina, en los tres distintos momentos de la estructura de la Constitución, derechos y garantías, la estructura del Poder Judicial y el Poder Legislativo, dice que tenemos que hacer juicio por jurados, no lo hizo por una especie de moda de la ocasión, sino muy por el contrario, por una convicción muy fuerte de cómo una democracia tiene que funcionar en un sistema que realmente el sistema de justicia se haga cargo de la participación ciudadana. Yo creo que esto, por suerte, Santa Fe ha satisfecho esta deuda que teníamos y bueno, veremos cómo la vamos de a poco construyendo. El fiscal Luis Chapapietra, muchas gracias. Por nada, a ustedes muchas gracias. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.